El CAU Valencia es un hervidero de nuevos talentos del rugby. Con una cantera increíblemente numerosa y muy bien llevada desde el club, consiguen año a año hacer crecer la afición por el rugby en Valencia. Desde muy tempranas edades, los pequeños jugadores aprenden las bases de este interesante deporte. Se forman como personas y aprenden a trabajar en equipo, ya que esta es una de las principales características del rugby. Hola, me llamo Andrés y soy el capitán de los M14. Hola, me llamo Isaac y soy el capitán de los M12 del CAU. Hola, soy Juan y soy el capitán de los M10. Me gusta mucho este deporte, que el mejor deporte es el rugby y que el fútbol no me gusta casi. El mejor deporte es el rugby. Es un deporte muy rápido, de contacto y un juego que se juega muy unido con todos tus compañeros de equipo. Y un juego de apertura y bueno, yo soy el que decide las jugadas, el que generalmente chuta es el que patea y bueno, soy el que toma las decisiones en el juego abierto. Yo juego normalmente en ala, pero a veces soy medio melee o zaguero. A mí lo que mejor se me da son los pases, los ensayos y las jugadas. Pues me puse a jugar al rugby porque era el único deporte que le gustaba a mi padre y era el que más barato estaba. El principal objetivo a nivel personal de muchos de ellos es el de seguir el camino de sus padres, llegar a jugar en el primer equipo del CAU o incluso soñar con triunfar en las grandes ligas del extranjero. Hola, soy Lucas y soy del M8. Los que no juegan sí, porque no sabrán pasarla, no saben que allá van, que no se puede chutar en M8. Porque es más completo y porque, no sé, si todo el mundo hace el mismo no tiene gracia, ¿sabes? Para variar un poquete. En España ninguna, si quieres hacer algo te tienes que ir fuera, a Francia o a Inglaterra o por ahí. Me gustaría llegar a jugar bien, que me gustaría empezar a jugar en los seniors. Pero más allá de sus sueños, sorprende a todos la pasión que levanta el rugby en los pequeños y la creciente admiración por un deporte que, a pesar de las apariencias, destila nobleza y donde siempre termina triunfando el fair play. Después de un partido nos juntamos todos, o sea, los dos equipos, y comemos y bebemos y nada. Y fuera del campo ya todos somos hermanos. Piensan que todas las chicas que juegan al rugby son muy vastas y que no es un deporte femenino. La velocidad, la potencia que tienen al salir, hay muchas habilidades que tienen las chicas que en realidad se puede hacer perfectamente. No es tan feo como la gente parece. De los deportes colectivos, el que permite integrar más a todo el mundo. En un equipo caben los gorditos, los altitos, los más listos, los más torpones, todo tipo de jugadores, porque hay posiciones muy distintas en el juego y todos pueden participar y ayudar. En nuestra escuela hay más de 200 y el viernes es el día que más categorías se juntan. Entonces tenemos niños desde 6 años hasta 20 años. El rugby sigue sin ser un deporte mayoritario en España, pero cada vez más gente se acerca a conocerlo y, por qué no, a practicarlo. Y era el que más barato estaba.